Reveladas, las 7 fugas de prisión más increíbles y transformadoras que te dejarán sin aliento en un pequeño pueblo del sur de México, San Pedro. La vida de Rodrigo se desmorona cuando es acusado injustamente de un robo que no cometió. La calidez de su hogar, donde su madre Celia, una enfermera tenaz, y su padre Eduardo, un albañil esforzado, lo habían enseñado a luchar, se convierte en un recuerdo doloroso mientras Rodrigo se encuentra tras las rejas de una prisión en condiciones miserables. La tristeza invade sus días, con la risa y el aroma del mole que su madre solía preparar como fantasmas que lo siguen. En esas paredes grisáceas, sueña a diario con la libertad, una libertad que le fue arrebatada cruelmente. Las noches son eternas en su celda, repletas de ecos y murmullos que cuentan historias sobre fugas épicas y valientes rebeldes que se alzaron contra la opresión. Rodrigo escucha cada relato, cada palabra, como si fueran balas de valor que lo instigan a soñar con una escapatoria. El deseo de volver a ver a Celia y su padre, de sentir la calidez de su abrazo, se convierte en su motor de supervivencia. Sin embargo, la realidad lo hiere aún más cuando recibe la noticia desgarradora de que su madre está gravemente enferma. La imagen de Celia en su lecho, luchando por su vida, lo consume de culpa y desesperación. Un día, mientras su amigo Julián y otros compañeros de la comunidad deciden unirse para organizar una protesta frente a la prisión, Rodrigo siente un fuego dentro de él. Se le ocurre un plan. La fuga. Pero en el caos de la protesta, ante los gritos de apoyo que retumban en el aire, su madre llega. La ve del otro lado de la reja, frágil pero decidida. Rodrigo, no te rindas. La verdad siempre sale a la luz, grita con todas sus fuerzas. Sus palabras resuenan en el corazón de Rodrigo como un himno de esperanza. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Rodrigo se encuentra en el epicentro de una tormenta de emociones. La adrenalina le corre por las venas mientras observa a sus compañeros de celda, sus rostros llenos de determinación. La libertad no será solo un escape. Es justicia, dignidad y, sobre todo, amor. El caos se intensifica, gritos, empujones y el estruendo de las puertas se mezclan en una sinfonía aterradora. En ese momento, debe tomar una decisión crucial, arriesgar su vida por la libertad o permanecer firme, esperando el momento en que la verdad finalmente prevalezca. El tiempo parece detenerse mientras los latidos de su corazón arden más fuerte que el clamor de la multitud. ¿Logrará Rodrigo encontrar el camino para liberarse no solo de las cadenas físicas, sino también de las ataduras de la injusticia antes de que sea demasiado tarde? La respiración de Rodrigo se aceleró en medio del tumulto. Miró a su alrededor, percibiendo la tensión palpable. Las miradas de sus compañeros eran reflejos de su propia lucha, y eso lo llenó de valentía. Decidido, dio un paso hacia adelante. «Es el momento», gritó, y su voz se alzó sobre el ruido, alcanzando a escuchar la esperanza. Julián asintió, su expresión era mezcla de valentía y nerviosismo. «Si vamos a hacerlo, tiene que ser ahora. No podemos esperar más», dijo, y con esa afirmación, dio la señal. Rodrigo sintió que una corriente de energía lo atravesaba. Era el momento de actuar. Mientras el caos de la protesta crecía, un grupo de prisioneros, junto con Rodrigo y Julián, se movió sigilosamente hacia uno de los rincones menos vigilados de la prisión. Las sombras que arrojaban las luces de seguridad les brindaban la cobertura que necesitaban. Sin embargo, algo en el aire les decía que no todo sería tan sencillo. De repente, el sonido metálico de llaves resonó cerca. Uno de los guardias apareció, sin darse cuenta de la manada que se estaba formando. «Rápido, escóndanse», ordenó Rodrigo. Su corazón latía con desesperación. Su vida estaba en juego, pero el miedo no podía dominarlo, no ahora que estaba tan cerca de la libertad. Los prisioneros se dispersaron rápidamente, buscando cualquier lugar donde ocultarse. Rodrigo se metió detrás de un depósito de herramientas, conteniendo la respiración mientras el guardia caminaba lentamente, casi como si pudiera sentir su presencia. Solo un momento más, pensó, esperando que esa frágil esperanza no se desvaneciera. Cuando el guardia se dio la vuelta, Rodrigo sintió que su oportunidad se escapaba. Sin perder el tiempo, salió de su escondite y corrió hacia la salida.
El sudor empezó a resbalar por su frente, pero sus piernas respondían a su deseo de libertad con determinación. Al llegar a la puerta, sus compañeros ya lo estaban esperando. Necesitamos cubrirnos, dijo Julián. La entrada a la libertad estaba cerca, pero el camino estaba lleno de obstáculos. No podemos dejar que el miedo nos detenga. Cada paso cuenta, añadió Rodrigo, asegurándose de que todos tuvieran claro su propósito. Esa luz que guiaba su camino, un sirena resonó en la distancia, alertando a la seguridad sobre la revuelta. Sintió que el tiempo se estaba agotando, y la presión aumentaba. Pero el eco de la voz de su madre lo llenaba de fuerza, la verdad siempre sale a la luz. Por eso, Rodrigo no podía rendirse. Finalmente, llegaron a la vereda trasera. La noche había caído por completo, y las estrellas eran testigos silenciosos de su arriesgada aventura. Ahora o nunca, gritó Rodrigo antes de saltar la reja. Grotescos sonidos de discordancia al otro lado mostraban que las alarmas estaban sonando, y la prisión los buscaba desesperadamente. El aliento en su pecho se hizo un nudo cuando sintió la frialdad del aire exterior. Rodar en el suelo le recordó lo lejos que había llegado. Sintió sus músculos adoloridos, pero la libertad estaba a solo un paso. Sin embargo, cuando se dio vuelta, lo que vio le estrujó el corazón. Un carro de patrulla se acercaba velozmente por el camino. ¡Rápido! Sigue corriendo, gritó Julián en tono urgente, pero el miedo empezaba a nublar la vista de Rodrigo. Lo que no sabía era que sus decisiones tendrían consecuencias que irían mucho más allá de lo que podía imaginar. Así, con la adrenalina corriendo por su sangre, se preparó para enfrentar el verdadero reto, una verdad que eventualmente lo llevaría a descubrir lo que realmente lo aguardaba fuera de esos muros. ¿Y si el mundo afuera era igual de injusto? ¿Podría realmente cambiar su destino? La pregunta latía en su mente mientras corría hacia lo desconocido. El sonido de las ruedas del patrullero rasgó la noche como un grito desesperado. Rodrigo sintió que el tiempo se detuvo en ese instante. La luz de los faros se iluminó, buscando, cerniendo la oscuridad. Su corazón golpeaba con fuerza, un tambor que marcaba la pauta del miedo y la esperanza. ¿Habían llegado demasiado tarde? Sigue corriendo, gritó Julián, una orden que resonaba en su mente mientras sus pies seguían avanzando. Cada zancada era un esfuerzo monumental, pero sabía que la libertad no estaba lejos, que estaban en un camino del que no había retorno. La adrenalina empujaba su cuerpo, haciendo que el dolor de sus músculos adoloridos se desvaneciera. Pronto, el grupo dejó las inmediaciones de la prisión detrás y se adentró en un bosque denso. Las ramas crujían bajo sus pies y las sombras se arremolinaban a su alrededor. Es un laberinto, sigan de cerca, aconsejó Rodrigo, notando que la confusión y el miedo empezaban a apoderarse de algunos. ¿Y si nos atrapan?, preguntó un prisionero, su voz temerosa. Rodrigo sintió el peso de su mirada expectante. Pero no podía permitir que el pánico se apoderara de ellos. No lo permitiré. Esto es por nosotros, por nuestra vida fuera de aquí, respondió, infundiendo un poco de coraje en la atmósfera cargada de incertidumbre. Mientras se adentraban en el bosque, cada paso era un acto de fe. La luna iluminaba su camino, con su resplandor plateado empujándolos hacia adelante. Sin embargo, no todo era silencio ahora. Detrás de ellos, las patrullas comenzaban su búsqueda, sus ecos reverberando en el aire. El tiempo se volvía un enemigo cada vez más feroz. Tenemos que encontrar un lugar donde escondernos, susurró Julián, su rostro pálido a la vaga luz. Rodrigo se percató de que su compañero apenas mantenía la compostura y eso le preocupó. Julián había sido uno de sus más cercanos aliados durante todo ese tiempo en la prisión, su pérdida sería devastadora. Ahí, detrás de esos arbustos grandes, dijo Rodrigo, indicando un refugio que parecía prometedor. Cayeron en silencio detrás de la maleza, conteniendo la respiración, cada vez más conscientes de los sonidos del mundo exterior. Las luces de los coches continuaban buscando, pero dentro de su escondite, el silencio se sentía como un tierno abrazo. Las minutos parecieron horas mientras esperaban. La incertidumbre crecía, junto con el deseo de que todo hubiera sido un sueño del que pronto despertarían. Julián rompió el silencio. Rodrigo, ¿si no pasamos de esto? ¿Si hay algo más allá que no podemos manejar? La pregunta lo golpeó con fuerza. Era un dilema que muchos enfrentaban, el miedo a lo desconocido. Si no luchamos, jamás lo sabremos, respondió Rodrigo, una chispa de determinación iluminando sus ojos. Quiero ser libre. Quiero vivir por todo lo que me han robado.
Esto es solo el comienzo, no sabían cuánto tiempo pasaría antes de que la búsqueda cesara o si su plan funcionaría. Pero esa noche, bajo la protección de la oscuridad y rodeados por el murmullo del bosque, sintieron una conexión más allá de la lucha. Era esperanza, una luz tenue que les prometía un futuro distinto. Las miradas de sus compañeros reflejaban ese deseo, y en ese instante comprendió que no solo escapaban de la prisión física, sino también de una vida llena de injusticias. Sin embargo, en su interior, una sensación perturbadora aparecía. El temor de que su escape fuera solo el inicio de una nueva lucha. Mientras el eco de sus palabras se desvanecía entre los árboles, Rodrigo se preguntó una vez más, ¿qué hay realmente allá afuera? Tal vez encuentren respuestas, pero, ¿y si esas respuestas revelan secretos oscuros? La pregunta lo consumía mientras las luces de los patrulleros se alejaban, pero una sombra siniestra no se desvanecía del todo. El tiempo se estiraba en el refugio improvisado. La brisa fría del bosque les erizaba la piel, mientras sus corazones seguían latiendo en un ritmo frenético. Rodrigo observaba a Julián, quien luchaba visiblemente con la marejada de emociones. Sabía que el temor podía ser tanto un compañero leal como un traidor. ¿Qué hacemos si nos atrapan?, insistió Julián, su voz casi un susurro. Para eso hemos llegado hasta aquí, hermano, respondió Rodrigo, intentando infundir confianza en su amigo. Primero, necesitamos un plan. Hay que salir de este bosque directo hacia el camino que nos llevará a la ciudad. Ahí encontramos la ayuda que necesitamos. La idea de la ciudad era tanto una promesa como una amenaza. Sabía que en su búsqueda de libertad podían enfrentar una realidad aún más cruda y menos compasiva. Los rostros de sus compañeros mostraban una mezcla de valentía y desesperación. ¿Estamos listos para eso?, preguntó una mujer del grupo. Su voz temblaba, y Rodrigo vio que las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. Sí. Estamos listos, exclamó Rodrigo, decidido a levantar sus espíritus. Recuerden por qué estamos aquí. No dejaremos que nada nos detenga. La libertad está a nuestro alcance. La determinación resonó en el aire y, por un momento, el miedo aparcó sus maldiciones. Julián y Rodrigo se miraron y decidieron que era hora. Salieron de su escondite, el crujir de las hojas bajo sus pies resonando como un grito de guerra. Cada paso era un recordatorio de que el peligro aún acechaba, pero la urgencia de la libertad los empujaba hacia adelante. El bosque estaba lleno de misterios, cada sombra podía esconder tanto un refugio como una trampa. Unos minutos después, Rodrigo se detuvo en seco. Escuchen, dijo en voz baja. Delante de ellos, un grupo de hombres conversaba. Eran guardias, sus voces rudas cortaban la calma de la noche como cuchillos afilados. Es la salida, murmuró Julián, haciendo un movimiento hacia atrás. No podemos pasar, hay demasiados. La ansiedad creció en el grupo, se les notaba la inquietud en el rostro. Rodrigo sabía que si se rendían ahora, todo sería en vano. Nosotros somos más que ellos, afirmó con firmeza. Podemos distraerlos. 2 oraciones y la atención se irá a los lados. Mientras tanto, los otros busquen un camino alternativo. La mirada decidida en sus ojos galvanizó la confianza en el grupo. Así, Rodrigo discutió rápidamente el plan. Julián y una mujer se encargarían de crear una distracción, mientras los demás encontrarían otro camino. La suerte estaba lanzando sus dados. Desesperado por salir, el grupo se preparó para actuar, cada uno sintiendo como la adrenalina subía a pesar del riesgo. Rodrigo sintió una mezcla de terror y emoción, era un momento crítico, uno que podía decidir sus destinos. No había un paso atrás. Cuando los dos se movieron hacia la maleza donde los guardias discutían, toda la atención se centró en la maniobra desesperada. A lo lejos, Rodrigo mantuvo su vista fija en la alternativa que les habían propuesto a los demás, su corazón latiendo al ritmo del eco de sus cuerpos en movimiento. La distracción fue un éxito. Gritos de sorpresa resonaron por el bosque. Ahora, gritó Rodrigo. Con el grupo a su espalda, corrieron, buscando el camino que los llevaría a la vida que soñaban. Pero, al girar en una curva, un grito penetrante quebró la noche. Era un eco desgarrador, y a Rodrigo le heló la sangre en las venas. ¿Qué había pasado? La sombra de lo oscuro volvió a asaltarlo, y comprendió que el campo de batalla apenas comenzaba. Mientras se aferraba a su determinación, un pensamiento aterrador se valía en su mente. ¿Realmente escaparían? ¿O estaban condenados a enfrentar su destino, pronto por descubrir en una realidad que quizás ya no podrían cambiar?
El grito resonó en el aire acondicionado del bosque, un sonido desgarrador que se quedó atrapado en el pecho de todos. El eco se desvaneció, pero su peso permanecía, colgando como una nube oscura sobre el grupo. Rodrigo sintió como el sudor le resbalaba por la frente mientras su mente daba vueltas, tratando de imaginar lo que había sucedido. ¿Fue Julián? Pensó, una ola de pánico apoderándose de su corazón. Sigamos. No podemos quedarnos aquí, instó, asumiendo el mando a pesar de la agitación que lo invadía. Tenía que ser fuerte. El grupo, aún temblando por la incertidumbre, lo siguió, los rostros marcados por la angustia. Caminaban a tientas entre la maleza, cada rama rasguñando su piel, pero el miedo a un destino peor que la muerte les empujaba, la oscuridad los envolvía como una manta pesada. Mientras avanzaban, se iban desdibujando las siluetas de sus esperanzas, y el camino hacia la ciudad parecía más una ilusión que una salida. Deberíamos volver. Podríamos ayudarlos, gritó un hombre desde atrás, su voz temblorosa evidenciando el conflicto interno que lo atormentaba. Rodrigo se volvió, fijó sus ojos en el hombre. No podemos arriesgarnos. Si nos detienen, Julián y el resto no tendrán ninguna oportunidad. Ellos necesitan que mantengamos la fe, dijo con voz firme, pero el eco del grito resonaba aún en su mente, alimentando sus dudas. Siguieron avanzando, cada paso en el espacio abierto parecía sonar como un disparo. El bosque estaba aún más silencioso ahora, las criaturas nocturnas se habían callado, como si fueran cómplices del tejido de su desdicha. Rodrigo sintió que el peso de su responsabilidad crecía cada vez más. ¿Y si no llegaban a la ciudad? Y si el sacrificio de Julián había sido en vano, de repente, el grupo se detuvo, una figura apareció frente a ellos. Era una mujer alta, con la mirada fija en Rodrigo. Deténganse, dijo, su voz suave pero firme. Su presencia, en medio de la nada, era como un rayo de luz en la penumbra. No están solos, añadió, y sus ojos brillaban con sinceridad. ¿Quién eres?, preguntó Rodrigo, el escepticismo marcando su voz. Soy alguien que ha pasado por lo mismo. Puedo ayudarles, dijo ella con un gesto donde su mano hizo un movimiento amplio hacia el bosque detrás de ella. Hay un lugar seguro. Un refugio, donde pueden esconderse. Pero tienen que confiar, aquella promesa de seguridad era como un bálsamo, aunque la duda continuaba burbujeando dentro de él. ¿Y Julián? ¿Qué pasó con él?, cuestionó, aún temblando por la inquietud. Lo siento, fue su respuesta, y las lágrimas comenzaron a asomarse a los ojos de la mujer, empatizando con el dolor que se adueñaba de Rodrigo. Pero no hay tiempo para lamentarse. Deben irse ahora, mientras todavía hay oportunidad. El grupo miró entre sí, la incertidumbre mezclándose con la esperanza. Después de todo lo que habían enfrentado, el caos de emociones era abrumador. Tienen que decidirse, instó la mujer. Rodrigo sintió su corazón latiendo al borde del colapso. No quería dejarlo todo. Pero, si no tomaban la decisión correcta, todo podría terminar. Miró a su alrededor, vio los rostros desgastados pero decididos de su grupo. Había una chispa de esperanza en esa oscuridad. Sí, dijo, finalmente. Iremos contigo. Mientras se adentraban en la espesura del bosque con la misteriosa mujer guiándolos, la duda aún pesaba en su pecho. ¿Sería este el refugio que les prometía una nueva vida, o serían llevados a un lugar aún más sombrío? Al girar entre los árboles, un estruendo repentino resonó detrás de ellos, como un eco de su pasado. Rodrigo se volvió, sintiendo el frío en sus venas. ¿Qué fue eso?, preguntó en voz baja. A medida que la bruma nocturna se espesaba a su alrededor, él supo que el verdadero peligro apenas comenzaba. ¿Quién podía confiar en el camino que estaban tomando? ¿Y cuál era el costo de su libertad? La pregunta ardía en su mente mientras avanzaban, sabiendo que lo peor estaba por llegar. El aire se volvió pesado a medida que avanzaban, una sensación densa y cargada de temores ocultos. La mujer les llevó hacia un sendero apenas visible entre los árboles, donde la maleza parecía susurrar secretos antiguos. Rodrigo se sentía atrapado entre la idea de escapar y el anhelo de no dejar a Julián atrás. Cada paso que daban se sentía como un sacrificio, un hilo que se desgastaba en la tela de su destino. La mujer, que aún no se había presentado, se detuvo de repente y los miró. Debemos ser rápidos. No podemos permitir que nos encuentren, dijo, su voz más urgente que nunca. Las luces de tensión brillaron en sus ojos. Sin embargo, para Rodrigo, su falta de un nombre y el aire de misterio que la rodeaba solo alimentaban las dudas que ya lo atormentaban.
¿Qué nos está ocultando?, se preguntó. Pero antes de que pudiera formular una pregunta, la mujer volvió a moverse. El grupo lo siguió, consciente de que cualquier pausa podía ponerles en peligro. La oscuridad los rodeaba, y cada crujido de la hojarasca parecía un grito de advertencia. Mientras caminaban, Rodrigo empezó a notar detalles, el brillo de algo en el suelo, pequeñas flores que luchaban por brotar en medio de la penumbra. Era como si la vida estuviera tratando de abrirse paso entre la desolación del bosque. A su derecha, una sombra parecida a un animal se movió rápidamente, y su corazón se detuvo un instante. ¿Qué fue eso?, murmulló un miembro del grupo. Rodrigo no supo qué responder. La mujer los llevó a un claro. Aquí, la luna iluminaba el lugar de manera surrealista. Un círculo de piedras grandes rodeaba un fogón apagado. Rodrigo sintió la tensión del grupo, un respiro colectivo. ¿Es aquí donde nos quedaremos?, preguntó uno de los hombres, la voz temblorosa y llena de ansiedad. No aquí. Pero necesitamos un momento para recuperar fuerzas, explicó ella. Este lugar es un paso, pero no podemos quedarnos. Te lo prometo, encontrarán la seguridad que buscan. Poco a poco, la crispación en el grupo comenzó a disiparse. Algunos se sentaron en las piedras, cansados y heridos. La mujer se movió para encender una pequeña hoguera, y cuando las llamas comenzaron a bailar, su luz medianoche les ofreció un breve refugio del temor. Todo parecía más accesible, más esperanzador. Gracias por llevarnos aquí, dijo Rodrigo, todavía cauteloso. Pero, ¿cómo sabemos que podemos confiar en ti? ¿Cómo sabemos que no eres parte de lo que dejamos atrás? Las sombras bonitas del fuego iluminaban su rostro, pero su voz era firme. La mujer se detuvo, mirándolo a los ojos. Entiendo tus dudas. También me sentí así alguna vez. Pero yo también he huido de la oscuridad, y ahora busco ayudar a otros. Su sinceridad lo alcanzó, y Rodrigo sintió que una barrera se rompía, incluso si la desconfianza aún se anidaba en su pecho. ¿Qué hay más adelante?, preguntó otra mujer del grupo, con un hilo de esperanza en la voz. ¿Podremos traer a los que dejamos atrás? ¿Hay alguna forma de rescatarlos? La mirada de la mujer se tornó seria. Es peligroso. Hay quienes acechan en la noche, y no todos los caminos llevan al mismo destino. Pero si se mantienen unidos, puedo mostrarles una salida. Justo cuando el grupo parecía alentar la esperanza, un estruendo desgarrador resonó de nuevo en la oscuridad, más cerca esta vez. Rodrigo sintió que la sangre se le helaba. ¿Qué era eso?, preguntaron varios a la vez. El terror fue en cada palabra. La mujer cerró los ojos un momento, centrando su visión. Es el sonido de aquellos que buscan. Juntos debemos irnos ahora. Las llamas ardían aún más intensamente, pero la seguridad parecía distante. Rodrigo sintió la urgencia apoderarse de él. Las dudas, la esperanza, el miedo. Todo se condensó en su interior. ¿Estamos listos para tomar el siguiente paso?, preguntó a su grupo. Mientras se levantaban para seguirla, la sensación de que todo podía desmoronarse estalló en su pecho. Lo que habían dejado atrás acechaba en cada sombra, en cada susurro del viento. Sin embargo, había algo más que les gritaba que debían seguir avanzando, el inquebrantable deseo de encontrar la luz. Pero antes de que pudieran dar el siguiente paso, un grito resonó en la distancia, una voz familiar que heló el alma de Rodrigo. ¡Ayuda! El eco de esa súplica quedó flotando en el aire, como una promesa de conflicto y desafío, mientras el grupo miraba atónito a Rodrigo. ¿Qué harían ahora? La decisión se cernía sobre ellos como un manto pesado, y todos sabían que, sin importar lo que eligieran, el próximo giro de la historia podría cambiarlo todo. Rodrigo sintió que su corazón latía con fuerza, el eco del grito retumbaba en sus oídos. Era una voz que conocía, una voz que había escuchado antes, envolviéndolo en recuerdos turbulentos. Julián, exclamó sin pensarlo, y la urgencia en su tono provocó que el grupo se pusiera en alerta. Debemos ir a ayudarlo, dijo una mujer, su rostro pálido reflejando el mismo temor que inhabía en el corazón de Rodrigo. Pero la mujer que los guiaba levantó una mano, impidiendo cualquier movimiento apresurado. Es un riesgo si nos acercamos a esa voz. Podríamos estar caminando a una trampa, advirtió, su voz firme y llena de sensatez. Rodrigo sintió que el tiempo se detenía. ¿Podría realmente estar en peligro Julián? Esa pregunta lo atormentaba, y todo el dolor y la desesperación que había sentido antes regresaron con más fuerza. No puedo dejarlo, dijo, su voz un susurro cargado de determinación. Es arriesgado, Rodrigo.
Ya hemos recorrido mucho y tenemos más camino por delante, replicó uno de los hombres del grupo, su rostro reflejando una mezcla de razón y miedo. ¿Y si es solo una trampa? ¿Y si nos están esperando? Sin embargo, la imagen de Julián, herido y atrapado, lo llenó de valor, dando un nuevo significado a su lucha. Yo no puedo irme sin él. No puedo, repetía como un mantra, sintiendo la presión creciente en su pecho. La mujer líder miró a Rodrigo, sus ojos profundos mostraban una comprensión que iba más allá de las palabras. Si decides ir a buscarlo, no estarás solo, dijo, entonces giró su cabeza hacia el resto del grupo. Pero debemos actuar rápido y con sigilo. Casi siempre, el peligro se oculta en las sombras. Un murmullo recorrió el grupo y, aunque muchas miradas estaban llenas de incertidumbre, también había una chispa de valentía emergente. Ella observó a cada uno. ¿Quiénes vienen? La decisión es suya. Pero deben estar listos para cualquier cosa. Sin pensarlo dos veces, varios se unieron a Rodrigo. No podemos dejar que se lo lleven, dijo la mujer que había hablado antes, apretando los puños como un signo de resolución. Si Julián está en peligro, entonces no hay opción. Mientras atravesaban el claro, la noche se sentía más intensa, como si el bosque mismo sostuviera su aliento. El camino hacia la voz parecía más oscuro, más siniestro. Pero había algo más en el aire, la esperanza de que su amistad y lealtad a Julián podrían superarlo todo. Al avanzar con cautela, los sonidos se intensificaron. Otro grito. Esta vez más claro, más desgarrador. Rodrigo se detuvo, las lágrimas brotaron de sus ojos mientras el terror lo envolvía. Julián, gritó, su voz resonando a través de los árboles, desdibujándose con el eco de su propia desesperación. Rodrigo, respondió una voz. Era él. Rodaron los ojos de Rodrigo de esperanza y terror, rompiendo su corazón en pedazos. La urgencia crecía como un fuego. ¿Podría llegar a él a tiempo? Todo en su interior le decía que debía seguir adelante, que debía actuar antes de que fuera demasiado tarde. No podemos perder tiempo, dijo la mujer firme, empujando a Rodrigo hacia adelante. Cada segundo que pasamos aquí es un segundo más que Julián podría no tener. Las sombras entre los árboles danzaban peligrosamente, y cada sonido parecía explotar en su mente. El miedo y la ansiedad lo consumían, pero al mismo tiempo, la posibilidad de hallar a su amigo lo llenaba de esperanza. Finalmente, llegaron a un claro más pequeño, donde la voz de Julián se hacía cada vez más clara, resonando con la desesperación de alguien que no podía defenderse. Por favor, ayúdenme. Los rostros del grupo estaban pálidos, llenos de incertidumbre, pero hasta ellos sintieron el peso profundo de la amistad de Rodrigo. Mientras avanzaban, la tensión era palpable, y cada paso los llevaban más cerca de la verdad de lo que sucedía. Sin embargo, justo cuando parecía que iban a llegar, el suelo comenzó a temblar levemente. Una sombra emergió de la oscuridad, una figura alta y siniestra se materializó, bloqueando su camino. Han venido a salvar a ¿su amigo? Será su perdición, dijo, sus ojos brillando como dos carbones encendidos en la profunda oscuridad del bosque. La atmósfera se tornó asfixiante, y el grupo se detuvo en seco, el miedo corriendo por sus venas. Rodrigo sintió una mezcla de valentía y desesperación. Julián, gritó una vez más, pero esta vez, la voz en su interior le decía que la batalla apenas comenzaba, y que en la oscuridad, la luz seguía brillando. ¿Qué haría Rodrigo en ese instante crucial? Las decisiones que tomaran definirían no solo sus vidas, sino también el destino de su amistad. ¿Estaban realmente listos para enfrentar lo que acechaba en las sombras? El silencio fue roto por el crujido de las ramas bajo los pies del misterioso adversario. Rodrigo sintió cómo su corazón se hundía, sus amigos también estaban petrificados, atrapados en la red de incertidumbre que tejía la figura sombría. No les permitirá pasar, murmuró la mujer líder, tratando de contener su propio miedo. No. No puedes hacer esto, gritó Rodrigo, su voz resonando con la desesperación que sentía en lo más profundo de su ser. La figura, alta y oscura, se movió un poco, una sonrisa burlona asomándose entre las sombras. ¿De verdad crees que puedes salvarlo? ¿Te has preguntado qué precio tendrás que pagar? Rodrigo sintió la ira aflorar. Lo haré. Haremos lo que sea necesario. Respondió, su voz firme a pesar del terror que lo invadía. A su lado, la mujer que había respaldado su decisión asintió, tomando valor. No tenemos miedo de ti, dijo, aunque su voz temblaba. Sin embargo, el hombre se rió, una risa fría que resonó como eco. ¿Valentía o locura?
Me pregunto qué les han hecho creer sus fantasías. Julián no está aquí para ser salvado. Este bosque tiene sus propios secretos, y están a punto de conocerlos. Con esas palabras, levantó una mano, y la oscuridad pareció agolparse a su alrededor, como si el mismo bosque respondiera a su orden. Las sombras se alargaron y los árboles comenzaron a oscilar. Rodrigo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No, no. Julián, gritó nuevamente, esta vez con un tono más desafiante, exigiendo que su amigo estuviera bien. Las luces de su esperanza luchaban por brillar en medio de la inminente oscuridad. La mujer líder, entonces, dio un paso adelante y alzó su voz. No nos asustarás. Vamos a rescatarlo. La determinación en su mirada era contagiosa. Rodrigo se sintió impulsado, como si ese fervor le diera fuerzas a su interior. Entonces, que así sea, respondió la figura con un tono lleno de desdén. Pero no diré que no les advertí. La oscuridad tiene un precio. Y no todos regresan de su abrazo. Y, de repente, el tiempo pareció detenerse. La atmósfera alrededor de ellos se volvió densa, y una presencia casi palpable de destrucción les rodeó. La amenaza era clara. La mujer dio un empujón a Rodrigo. Ve. Si quieres ayudar a Julián, sigue su voz y no mires atrás. Sin pensarlo más, impulsado por la angustia, Rodrigo se lanzó hacia adelante. Entonces, en su cabeza resonaba la voz de Julián que se desvanecía y, con cada paso, la urgencia se intensificaba. Corrió, atravesando una serie de ramas y raíces desgastadas que parecían querer atraparlo. Los gritos se mezclaban en el aire, pero la voz de Julián se filtraba entre ellos. Rodrigo, por favor, cada vez más cerca. El ardor en su pecho le decía que estaba en el camino correcto. Finalmente, Rodrigo salió del bosque y se encontró en otra área. La claridad reveló un paisaje desconocido, una especie de pradera iluminada bajo la luz de la luna. Y allí estaba Julián, rodeado por un resplandor tenue, con las manos atadas, el rostro pálido, pero con la mirada fija en él. «Rodrigo», exclamó Julián, y el eco de su voz fue como un bálsamo en el alma de Rodrigo. Pero antes de que pudiera avanzar, un grito desgarrador rasgó la noche. La figura oscura apareció detrás de él, más amenazante que nunca. «Lo siento, Rodrigo. Pero no todo final feliz está escrito». Rodrigo sintió un frío recorrer su cuerpo, el momento culminante se desdibujaba. La sombra se acercaba, y la luz que había sentido al ver a Julián se tornó en desesperación. Tenía que hacer una elección, arriesgar su vida en esta lucha o encontrar otra forma de salvar a su amigo sin sucumbir ante la oscuridad. La mente de Rodrigo giraba, intentando hallar una estrategia, sintiendo en su pecho el peso de la decisión. La vida de Julián estaba en sus manos, y la batalla apenas comenzaba. ¿Sería capaz de salvar a su amigo y enfrentarse a la oscuridad para descubrir los secretos del bosque, o tendría que renunciar a lo que más amaba? ¿Qué harás ahora, Rodrigo?, susurró la sombra, acercándose cada vez más. La presión sobre sus hombros se hacía insoportable, y la lucha entre la luz y la oscuridad se desataba en su interior. Rodrigo sintió que el aire a su alrededor se volvía espeso, como si presenciara un momento que cambiaría su vida para siempre. Cada paso que daba hacia Julián parecía más pesado, como si la sombra le estuviera robando fuerzas. No puedo dejar que esto termine así, pensó, su mente abarrotada de recuerdos y risas compartidas con su amigo. El instante eterno de duda se desvaneció, y una chispa de determinación encendió su corazón. «Desátalo», gritó con toda su fuerza, desafiando tanto a la figura oscura como a su propio miedo. La declaración resonó en el silencio profundo que envolvía la pradera. Los ojos de Julián reflejaron sorpresa y esperanza, y Rodrigo sintió que el tiempo regresaba a su curso. La sombra detuvo su avance. ¿Estás desafiándome? Qué audaz por tu parte. Pero no puedes salvarlo si no entiendes el costo, dijo, sus palabras llenas de burla. Entre los árboles remotos, ecos distantes parecían reír a expensas de su coraje. Ya he pagado precios en el pasado, respondió Rodrigo, su voz clara y decidida. No me importa lo que venga, lo haré por él. El recuerdo de todos los sacrificios que había hecho por sus seres queridos crecía dentro de él, como fuego en una chimenea. Ese sentimiento de protección lo envolvía, una armadura contra la oscuridad. Inteligente, pero no suficiente, dijo la sombra, haciendo un gesto con la mano. Justo cuando Rodrigo pensaba que había tomado un camino claro, las sombras se diseminaron y una ráfaga de viento lo rodeó, haciéndolo tambalear. Se dio cuenta de que el costo no era solo su vida,
sino algo mucho más profundo, su esencia, su identidad. Rodrigo se negó a retroceder. No me importa. Tengo que intentarlo, por Julián. No voy a dejar que caiga en la oscuridad, aseguró, gritando al viento, a la sombra y a sus propios miedos, y ahí, frente a esa figura ominosa y a punto de ser arrastrada por la tormenta de energías que había desatado, un recuerdo llegó a su mente, el lazo inquebrantable entre amigos, una promesa de protegerse mutuamente incluso cuando el mundo entero se volviera en su contra. Al instante, una luz comenzó a formarse en sus manos, era tenue al principio, pero cobró fuerza a medida que su deseo de proteger a Julián crecía. Los ojos de Julián se abrieron de par en par al ver el resplandor. Rodrigo, gritó, su voz cargada de esperanza. Suelta las manos, Julián, confía en mí. Le aseguró Rodrigo. El brillo se intensificó, llenando el aire con un calor reconfortante. Las sombras se agitaron, como si no pudieran soportar esta nueva fuerza. La sombra retrocedió, tratando de bloquear la luz con su propia oscuridad. No puedes ganar, niño. No sabes lo que estás invocando, advirtió, mientras la energía opresora comenzaba a flaquear. Lo sé. Estoy invocando el poder del amor y la amistad, que es más fuerte que cualquier oscuridad, respondió Rodrigo con firmeza. Comprendió que la verdadera fuerza provenía de su conexión con Julián y sus amigos, y no solo de la lucha física. De pronto, bajo el creciente resplandor, sintió que el suelo temblaba y el aire a su alrededor se electrificaba. La figura sombría, atrapada entre dos mundos, comenzó a desvanecerse, dejando un ecosistema de gritos ahogados. Pero en medio de la confusión, Rodrigo se preguntó, ¿había hecho lo correcto invocando ese poder? ¿Qué secretos todavía acechaban en la oscuridad del bosque? Con el aliento acelerado y el corazón latiendo con fuerza, miró a Julián con una mezcla de determinación y vulnerabilidad. ¿Ahora, qué hacemos?, preguntó, sintiendo que la batalla estaba lejos de terminar. La sombra había desaparecido, pero el bosque parecía más vivo que nunca, vibrando con secretos por descubrir. Se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Rodrigo, hay algo más, murmuró Julián, su voz entrecortada. Y cuando Rodrigo miró a su amigo, sintió que todo estaba a punto de cambiar de nuevo. La pradera, antes prometedora, ahora anunciaba enigmas aún más profundos. Dime, Julián. ¿Qué es?, preguntó Rodrigo, su instinto de protección agudizándose a medida que la luna iluminaba el rostro de su amigo, revelando un temor que nunca había visto antes. Una verdad inesperada estaba a punto de salir a la luz. El silencio en la pradera fue casi ensordecedor. Rodrigo y Julián se miraron, buscando respuestas en los ojos del otro. La tensión en el aire crecía mientras el eco de la sombra desaparecía, pero un nuevo temor se gestaba en el pecho de Rodrigo. ¿Qué hay más allá de esto? ¿Qué secretos está ocultando el bosque? Rodrigo, no solo he estado atrapado, hay algo que descubrí. La razón por la cual la figura oscura acecha, Julián hizo una pausa, recuperando el aliento, son las almas perdidas, amigos nuestros. Hay un precio que pagar por la libertad, y si no regresamos, podría arrastrarlos a todos. No. No dejaremos que eso suceda, exclamó Rodrigo, su voz llena de determinación. Hemos llegado demasiado lejos. Debemos reunir a los demás y luchar juntos. Julián asintió, su rostro ahora una mezcla de preocupación y determinación. Necesitamos un plan, pero el tiempo se nos está acabando. Sin perder un segundo, comenzaron a caminar de regreso por el sendero que habían atravesado. El camino parecía más tenue, como si las sombras del bosque esperaran atraparlos nuevamente. Mientras avanzaban, llamaron al grupo. Amigos. Necesitamos reunirnos. Hay algo más grande en juego del que pensábamos, dijo Rodrigo, sabiendo que la unión sería su mayor fuerza. Las miradas de incertidumbre empezaron a desvanecerse, y la chispa de la esperanza comenzó a brillar nuevamente en los rostros cansados de sus compañeros. Debemos estar listos para enfrentar lo que venga, añadió la mujer líder, que se había mantenido firme a su lado. El bosque quiere probar nuestra voluntad. Pero si estamos juntos, podremos enfrentarlo. Al llegar al claro, la atmósfera cambió. Las sombras parecían cernirse sobre ellos, danzando amenazantes. El bosque no solo es un lugar físico, es un símbolo, explicó la mujer. Refleja nuestros miedos, nuestros arrepentimientos. Las palabras resonaban en Rodrigo y Julián, cada uno sintiendo el peso de sus propias luchas.
Si tenemos que enfrentarnos a nuestras sombras, necesitamos algo más, interrumpió uno de los hombres del grupo. ¿Quizás un objeto que represente nuestra unión? Algo que nos dé valor. La idea prendió fuego en la mente de Rodrigo. Tal vez. Si tenemos algo tangible, un símbolo que nos recuerde nuestra fortaleza, eso nos puede ayudar. Rastrearon el área, buscando algo que pudiera sostener sus esperanzas. Finalmente, Rodrigo encontró una piedra pulida que brillaba bajo la luna. Esta es perfecta, dijo, sosteniéndola al aire. Con esta piedra, seremos un solo grupo. Sus compañeros asintieron, sintiendo que aquel objeto podía darles la fuerza que necesitaban. Ahora, debemos hacer una promesa, propuso la mujer. Prometamos que lucharemos juntos y que jamás permitiremos que el miedo nos separe. Todos, rodeados por la luz lunar, levantaron sus manos unidas, el corazón latiendo en unidad. Rodrigo sintió que la energía vibrante comenzaba a fluir entre ellos, como una corriente que los dotaba de un poder colectivo. Era un momento de transformación. Ahora, juntos, podían enfrentar cualquier oscuridad. Con la piedra en mano, comenzaron a avanzar, decididos a romper las cadenas que el bosque había tejido alrededor de ellos. Cada paso resonaba con la confianza renovada, un eco de la voluntad de salir victoriosos. De repente, el suelo vibró una vez más, y las sombras comenzaron a formar figuras grotescas a su alrededor. «No tengan miedo», gritaron Rodrigo y Julián al unísono. «Recuerden nuestra unión, recuerden nuestra promesa». La luz de la piedra relampagueó, y un resplandor envolvió a cada uno de ellos. La oscuridad se abalanzó sobre ellos, pero el grupo se mantuvo firme, la luz con la que brillaban sus corazones volviéndose más intensa. Fue como si pudieran ver las sombras desvanecerse, absorbidas por la fuerza de la unión. Cada grito de aquellos que habían sido atrapados resonaba en sus corazones. La energía del grupo hizo que la espalda de Rodrigo se erguiera con fuerza. No estaban solos, esas almas también estaban luchando por libertad. Finalmente, como un rayo de luz, atravesaron la oscuridad. Las sombras se desvanecieron ante su avance, y con un último grito de unión, lograron salir del bosque. Al hacerlo, sintieron que un peso enorme se levantaba, como si la larga y dura lucha estuviera comenzando a dar frutos. Al llegar a la claridad, respiraron profundamente. Rodrigo miró a sus amigos y vio lágrimas de alegría en sus ojos. «Lo logramos», gritó. «Hemos vencido la oscuridad, estamos libres». Entre abrazos y risas, sintieron una conexión más fuerte que nunca. No solo se habían liberado de las cadenas físicas, sino que también habían enfrentado sus miedos más profundos. Aquella experiencia los había transformado, les había enseñado el verdadero significado de la amistad y la lucha colectiva. La vida fuera de la prisión, de la lucha y del miedo les esperaba con los brazos abiertos, y estaban listos para alcanzarla. Antes de marchar hacia el horizonte, Rodrigo giró y vio el bosque. Ya no era un lugar de sombras, sino un recordatorio de lo que habían superado juntos. Con su corazón lleno de esperanza, entendió que no era el final de la historia, sino el comienzo de una nueva vida. Ahora, tú que has llegado al final de esta increíble historia, es momento de tomar acción. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que te dejarán sin aliento. Deja un like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Cada clic cuenta y ayuda a que estas historias impacten a más personas. Comenta cómo te sentiste con el final, queremos saber tu opinión sincera. Y si crees que esta transformación puede inspirar a otros, no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar este mensaje de esperanza. Hazlo ahora.